La semana pasada miramos que los hebreos sufrieron pruebas muy severas de parte de la comunidad griega y romana. Ellos parecían estar solos frente a los ataques frontales del enemigo. Ellos parecían preguntarse en aquellos momentos, si somos los hijos de Dios, ¿por qué Dios no nos protege y los elimina de una vez por todas? Por eso, Pablo escribió el libro de los Hebreos para fortalecer la fe de cada cristiano de aquellos tiempos y también para nosotros, para recordarnos que Dios cumplirá su promesa en Jesús y que Jesús tiene preparado para nosotros, para ahora, un lugar en el reino de los cielos. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 2. Esta lección lleva por título El mensaje de Hebreos. En el repaso de la lección de esta semana vamos a ver dos puntos principales. Número 1, vamos a mirar Cristo Jesús como nuestro Rey y Defensor. Y número 2, veremos Cristo Jesús como el mediador de un mejor pacto. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1. La palabra de Dios menciona lo siguiente, dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. La palabra de Dios menciona que el punto principal, lo más importante, es que tenemos un sacerdote mucho mejor. En el pasado había un sumo sacerdote mortal, un sacerdote imperfecto, un sumo sacerdote no como Cristo. Ahora tenemos un sumo sacerdote como Cristo, que es perfecto, que es Dios, que Él se sentó junto al trono, junto al Padre, para ministrar por nosotros, y que Él era, es y existirá por los siglos de los siglos. O sea, ese sumo sacerdote tiene poder, tiene gloria, y es el que nos perdona y nos da la oportunidad de vivir para siempre con Él. La primera sección está titulada Cristo Jesús como nuestro Rey y Defensor. Cuando leemos la Biblia, podemos encontrar en la Biblia que Jesús vino a esta tierra como un ser humano. Él vino a esta tierra como un niño indefenso, como una persona normal, común y corriente. Al mismo tiempo que fue ser humano, la Biblia también menciona que Él fue Dios, 100% humano, 100% divino. A la vez de venir como un niño indefenso, la palabra de Dios, acabamos de leer hace un momento, de que Él se sentó a la diestra del Padre, junto al trono, dándonos a entender a nosotros de que Él recibió la gloria y la honra también allá, y de que Él tiene su cetro, tiene su estrado y está gobernando para nosotros. Pero además de eso, yo quiero decir lo siguiente: ¿cuáles son las evidencias bíblicas de que Jesús es nuestro Rey y Defensor? Veamos. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 6 menciona lo siguiente. Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo
todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Estos textos bíblicos, sin lugar a duda, hablan de la entronización de Cristo. En primer lugar, habla acerca de que Dios adopta a Jesús como su hijo real. A los ángeles no los llama hijo, solamente a Jesús. Y lo adopta como un hijo real, como estoy mencionando, porque Él es parte de la realeza de Dios. Asimismo, lo presenta delante de los ángeles para que los ángeles lo adoren a Dios, lo adoren. Y además de eso, la palabra de Dios menciona que Jesús se sienta a la diestra del Padre. Asimismo, nosotros podemos mirar en Hebreos capítulo 1, versículo 8 y versículo 12, que la palabra de Dios menciona de que el Señor, el Padre, le da el trono de gloria. Le permite a Jesús gobernar con Él. Además de darle el trono de gloria a Cristo Jesús, la Biblia menciona que Jesús tiene un dominio, un reino eterno. Además de eso, no menciona a Jesús como un profeta, lo menciona a Jesús como Dios, como Rey de Reyes. Hebreos capítulo 1, versículo 2, también asevera de que Jesús es el Rey de este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a morir en la cruz. Y al morir en la cruz, pues Él derrotó a Satanás. Satanás tenía el dominio de esa tierra, pero Jesucristo al morir y al resucitar, ganó ahora el dominio de esta tierra y Él es el Rey de Reyes de aquí. Asimismo, también tenemos que recordar que la palabra de Dios menciona que Jesús es el agente creador del universo. Él estuvo presente en la creación, Él hablando directamente, siendo el sujeto para hablar las cosas. Asimismo, Jesucristo, como dice su palabra, además de ser el creador, Jesucristo es el principio y el fin. Él es eterno y seguirá existiendo para siempre. Nosotros somos finitos, pero Él es infinito. Además de eso, pues si Jesús se ha convertido en el heredero de todo, pues nosotros, si somos seguidores de Cristo, los que son seguidores de Jesús, se hacen coherederos con Él. Quiere decir que si Jesús es el heredero de todo, de la resurrección, de la vida, de la nueva Jerusalén, de todo lo que exista, usted, si es seguidor de Él, también será heredero de todo lo que Jesús hereda o ha heredado para nosotros. Así que no tenga miedo, porque si usted es seguidor de Cristo, usted va a heredar todo lo que Jesús tiene. Asimismo, Hebreos capítulo 1, versículo 3, en la palabra de Dios menciona algo más acerca de Jesús. La palabra de Dios dice así, el cual dice aquí, siendo el resplandor de su gloria, ¿de quién? Del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién es Él? Es Jesús. Jesús es la imagen, es la representación. Dice que es el resplandor de la gloria de Cristo. Y aquí se cumple lo que Jesús mismo dijo estando en la tierra. Cuando le preguntaron a Jesús, Señor, queremos ver al Padre. ¿Dónde está el Padre? ¿Quién es Él? Y Jesús se entristeció, se preocupó porque dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo estoy con ustedes y no se dan cuenta de eso. Entonces, Jesucristo era la representación exacta del Padre. Era su imagen misma, su resplandor, su carácter, lo que Él era el Padre. En última instancia, podemos recordar que la palabra de Dios menciona que Cristo Jesús es superior a los ángeles. Hebreos capítulo 1, versículo 6, menciona y dice que Jesús pues recibe adoración. Y solamente en la Biblia reciben adoración Dios, el Padre, y junto con el Espíritu Santo y con Jesús. Ellos son parte de la deidad. Entonces Jesucristo recibe adoración, dando a entender de que Él es Dios. No hay otro como Él. Los ángeles, los santos ángeles, no reciben adoración. Cuando Juan quiso adorar a un ángel, el ángel dijo, no, yo no soy Dios. Adora a Cristo, le mencionó. El ángel lo guió a Juan a que adore a Cristo Jesús.
Entonces los santos ángeles no reciben adoración, pero Cristo sí. Además de eso, para terminar con esta sección, pues Jesús es el rey porque Él tiene un cetro. Solamente los reyes tienen un cetro de gloria. Además de eso, Jesús vino a esta tierra para purificar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados. Ya hablando en el contexto del santuario, pues para purificar, para liberar, para hacer juicio, para que todos nosotros en Cristo Jesús podamos obtener el perdón de los pecados una vez y para siempre. No significa que Cristo me perdona y ya yo puedo vivir como quiera, no, sino que el sacrificio de Cristo fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. Una vez Él murió y su sangre nos salva, su sangre nos ha redimido. Ahora nosotros necesitamos tener fe en Él y vivir como Él vivió en esta tierra. Muy bien, dijimos que esta primera sección está compuesta por Cristo Jesús como nuestro Rey, pero también como nuestro defensor. Ya vimos que Jesús es nuestro Rey, pero ahora también la lección de esta semana, la guía de estudios, hablaba de que Jesús es nuestro defensor. ¿Qué significa esto? ¿Por qué decimos que Jesús es nuestro defensor? ¿Quién es un defensor? Pues es aquel que cuida de alguien, es aquel que saca la cara por alguien, es aquel que está detrás, está delante, está viendo de que una persona o alguien, un grupo de personas, no sufran, sino estén bien, estén cuidados. Y en este caso, pues Jesús es nuestro defensor, porque la Biblia menciona desde que entró el pecado en el jardín del Edén con Adán y Eva, pues se viene desarrollando un gran conflicto entre Dios y Satanás. Satanás tratando de esclavizarnos, tratando de que nosotros al hacer sus prácticas diabólicas, mentirosas, engañosas, pues seamos esclavizados por él. Estemos viviendo una vida que parece una vida muerta, porque no tenemos vida, sino estamos esclavos de vicios, de cosas malas. Por otro lado está Jesús, que nos llama, que nos invita a vivir una vida libre, una vida llena de paz, de felicidad. Y ese gran conflicto se desarrolla desde hace mucho tiempo atrás hasta nuestros días. Y eso mismo se vio en el pasado, por ejemplo, en el tiempo de David y de Goliat. Goliat, los filisteos estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Estaban oprimiéndolo tanto así que los israelitas tenían que obedecer lo que ellos decían. Llegó un momento en que David se paró firme y David representaba en este caso al poder de Dios, porque David iba en el nombre de Dios y la Biblia dice que era casi imposible que un niño, que un adolescente pudiese vencer a un gigante. A la lógica humana era imposible un gigante que tenía su armadura y David un pequeñito. David no iba con lanza ni espada, iba con una honda apenas, pero él iba en el nombre de Dios. Porque aquí en esta batalla, más que el honor de David o de Goliat, estaba en juego el honor de Dios, la gloria de Dios. Estaba en juego de quién iba a ser Dios, porque Goliat representaba al diablo y pues David a Cristo Jesús. Y en este conflicto, pues David terminó ganando porque es el representante de Dios, fue el representante de Dios en aquellos tiempos. Y David pudo dar la liberación a su pueblo, pudo dar libertad y no más los israelitas estuvieron oprimidos por el pueblo filisteo. Tal cual el Señor liberó a su pueblo en el pasado, así como utilizó a David para librar a su pueblo, el Señor también está presente hoy. Jamás pienses que Dios te ha dejado solo. Jamás pienses que Dios te ha abandonado, que el Señor está jugando alguna cosa contigo. No, Dios está contigo. Aún en medio de las pruebas o aún en medio de las dificultades que te toquen vivir, recuerda que Dios es tu defensor. No solamente es tu rey, es tu defensor. Él está a tu lado. Y cuando sientas que ya no puedes más, cae postrado a Él y dile: Señor, ¿dónde estás? Quiero
que me ayudes, que estés conmigo. El Señor está a tu lado, solamente que a veces nuestros deseos egoístas, malos, no nos dejan ver la presencia de Dios a nuestro lado. No nos dan la seguridad de que Dios está con nosotros. A veces dudamos porque nosotros nos dejamos llevar por experiencias humanas. Dios no es un humano como nosotros, que piensa como nosotros, que pedimos explicaciones. Dios está con nosotros. Tienes que creer eso, que Dios está contigo. Y entonces con esa seguridad vas a poder vencer cualquier tentación del enemigo, cualquier trampa del enemigo para destruirte. Por eso yo quisiera compartir contigo un texto bíblico muy poderoso. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 16, la palabra de Dios dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo y Satanás, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Usted considérese, parte de la descendencia de Abraham, que Dios lo ha socorrido, lo ha ayudado. Hebreos dice claramente que Dios ya venció la batalla. El Señor ya ganó al enemigo. El enemigo está muerto. El enemigo está vencido. El enemigo está viviendo por ahí, pero algo que no es vida. Él está viviendo por ahí tratando de hundirte a ti. Pero la Biblia menciona que Cristo ya venció y que el Señor ha venido a salvarnos a nosotros, a defendernos a nosotros. Solamente recuerda que en cada batalla que tengas que atravesar en esta tierra, porque todavía estamos viviendo en este mundo de pecado, recuerda que la Biblia menciona de que necesitamos estar revestidos de la armadura de Cristo. Esa armadura que tiene que ver con el estudio de la palabra. Tienes que tener cada día el estudio de la palabra de Dios. Tienes que tener cada día más oración, más comunión con Dios mediante la oración. Y asimismo, te invito a que tengas también un momento especial durante la semana de compartir tu fe con otras personas. Solamente haciendo estas 3 actividades estarás vestido de la armadura de Cristo y junto con Cristo podrás vencer cualquier tentación y serás libre de pecado. La segunda sección está titulada Cristo Jesús como el mediador de un mejor pacto. ¿Quién es un mediador? Pues según el estudio de esta semana, pues vimos que un mediador es una persona que se interpone entre 2 partes, entre 2 personas, para llegar a un acuerdo, para establecer algún acuerdo. En este caso, pues nosotros podemos ver en la Biblia de que Moisés fue un tipo de mediador, porque Moisés fue el que medió entre Dios y su pueblo en el pasado. Y pues el pacto mosaico consistía en que todo el pueblo de Israel tenía que ser fiel a Dios si quería recibir la protección y la bendición de Él. Si alguien del pueblo no era fiel, entonces el pueblo quedaba desprotegido, quedaba desamparado, porque el pacto requería de fidelidad del pueblo. Entonces Dios era fiel, el pueblo era fiel y también Dios era fiel. Eso era el pacto mosaico. Ahora, en el pacto davídico se ve todo lo contrario. En el pacto mosaico tenía que ser fiel Moisés y también todo el pueblo. En el pacto davídico tenía que ser fiel el rey David, el rey del linaje de David, porque fueron muchos reyes davídicos. Y saliendo de esto de aquí, podemos mirar tristemente en la palabra de Dios, de que muchos reyes del linaje de David no fueron fieles a Dios. Y por consiguiente, el pueblo también se alejó de la presencia de Dios, de obedecer los mandamientos de Dios, y entonces vinieron muchas cosas malas sobre el pueblo.
Y dentro de ellas fue que muchas veces el pueblo cayó en opresión en manos de enemigos, en manos de pueblos paganos, y el pueblo era esclavizado muchas veces. Por ello, pues era triste poder mirar de que muchos reyes, en vez de llevar al pueblo a la adoración a Dios, llevaban al pueblo a la adoración a Baal o a otros dioses paganos. Pero a pesar de todo esto, nosotros podemos mirar en la Biblia de que del linaje de David, a pesar de que Dios no pudo hacer muchas cosas grandes con su pueblo porque los reyes del linaje davídico no eran fieles, el Señor bendijo a su pueblo, el Señor tuvo piedad de su pueblo. Y del linaje de David, pues salió el Hijo de David, nuestro Salvador, Jesucristo, de ese linaje. Y en Jesús, en el Rey Jesús, sí se cumplió el pacto, porque el pacto requería de que el Rey sea fiel. Y este Rey Jesús, que salió del linaje de David, sí fue fiel. Él fue un Rey perfecto. Y en Él se pueden cumplir todas las promesas hechas por Dios al pueblo. Dentro de ellas, llevarnos a vivir con Dios al cielo, darnos vida eterna, resucitar a muchos que van a morir en Cristo Jesús. Entonces, en Jesucristo se puede cumplir la promesa de Dios. Y asimismo, que Jesucristo, la palabra de Dios menciona que es nuestro mediador. Ya no más es Moisés o algún otro sacerdote humano, sino es Jesús, un mediador perfecto. Ya no va a ministrar Jesús en un santuario hecho de manos humanas, sino Jesús está ministrando en un santuario celestial, en un santuario perfecto, en el reino de los cielos. Así como Jesús es nuestro mediador, porque Jesucristo es como un puente que nos lleva al Padre. Había un vacío entre el hombre y Dios, un vacío grande. Y vino Jesús, y Jesús hizo que no existan más vacíos, porque Jesús puso un puente para que nosotros pudiésemos llegar al Padre. Así como Jesús es un mediador que nos ayuda, así también Él es el sacerdote, nuestro sumo sacerdote, como dijimos hace un momento. Y un sacerdote, tenemos que recordar que un sacerdote pues cumplió una función muy importante en el pasado con el santuario terrenal. Todo el santuario terrenal era un tipo de pañolencia, era un tipo de enseñanza para nosotros. Por ejemplo, aquí yo quiero mencionar un poco sobre el sacerdote. El sacerdote era aquel que enseñaba las leyes de la Biblia, las leyes de la palabra de Dios al pueblo. Era aquel que explicaba y que interpretaba, que hacía que las leyes fueran entendibles para las personas, para el pueblo de Israel. Asimismo, el sacerdote era aquel que mencionaba y hacía llegar la voluntad de Dios al pueblo. Y era aquel que traía también para Dios las peticiones del pueblo. O sea, era aquel que traía el corderito, que traía pues la confesión de los pecados y hacía que los israelitas fueran perdonados sus pecados por Dios. Era aquel que estaba ministrando en el santuario terrenal para que cada israelita pues tuviera remisión de sus pecados. Era aquel que también ministraba como un juez dentro del pueblo de Israel. El sacerdote, asimismo, era aquel que, como menciona aquí la palabra de Dios, de que él mostraba la voluntad de Dios, y aunque él no perdonaba pecados, sino Cristo Jesús, pues él cumplió un papel muy importante aquí. Él era aquel que estaba guiando al pueblo de Dios. Asimismo, quiero recordar de que el sumo sacerdote era aquel que ministraba en el día de la expiación anual, una vez al año, como dije. Era aquel que entraba solamente al lugar santísimo y llevando todos los pecados para que sean perdonados, y ahí en el lugar santísimo pues ministrando, y Dios mostraba su voluntad y Dios perdonaba. Y todo ese ritual que hacía el sumo sacerdote, pues en el pasado, ahora Cristo Jesús lo está haciendo. Pero como dije hace un momento, no en un santuario terrenal, sino en un santuario
celestial, en el santuario verdadero, aquel santuario que Dios le mostró a Moisés. Ahora Cristo está ahí ministrando por nosotros. Entonces, ¿qué más alegría podríamos sentir nosotros que ya no tenemos un sumo sacerdote humano, pecador? Porque en el pasado el sacerdote tenía que primero él hacer un sacrificio por él, para que Dios perdone sus pecados, y luego él hacía el sacrificio por los demás. Jesús ya no necesita eso. Jesús ya murió por nosotros una vez y para siempre. Solamente eso. Y ahora Él está ministrando por nosotros. Nuestro Dios, nuestro Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. Por eso es que el libro de Hebreos habla de un acuerdo vinculante, un trato entre dos partes. Pablo habla de un primer pacto, o del llamado, digamos así, el pacto antiguo. Este pacto quedó obsoleto, porque si leemos Hebreos capítulo 8, versículo 3, pues ya no sirve. ¿Por qué? Porque es un pacto que tenía que ver con el sistema sacrificial de ritos del pasado, con el santuario terrenal. Pablo también habla de un segundo pacto o de un mejor pacto. Y Cristo es el mediador de ese mejor pacto. Permíteme explicar un poco sobre estos dos pactos. El primer pacto consistía en el sistema sacrificial, los levitas siendo sacerdotes y las ceremonias que había en el pasado. Todas estas ceremonias tenían que ver con ovejas, con sangre de machos cabríos, tenía que ver con sangre de ovejas. Los israelitas traían cada día, una vez al año se hacía. El sacerdote era una persona, como dije, mortal, una persona pecadora, que no es, sin ninguna duda, igual que Cristo. Entonces, este primer pacto, pues tiene que ver con algo imperfecto, algo débil, algo que no era perfecto, sin ninguna duda. Entonces, ¿por qué los sacerdotes no podían alcanzar la perfección moral? Porque la palabra de Dios menciona que la sangre de los animales sacrificados no podía quitar los pecados humanos. O sea, este primer pacto no era, sin ninguna duda, era perfecto, no, era imperfecto, era débil, porque la sangre de los animales no quitaban pecados. Simbólicamente lo hacían porque representaban a algo mayor todavía. Entonces, además de eso, podemos decir así, ¿por qué es que el primer pacto también era débil? Porque los sacerdotes también, como dije hace un momento, eran mortales y eran finitos. No se comparan a Cristo Jesús. Entonces, siguiendo esa línea que estoy explicando, pues nosotros podemos decir de que el primer pacto o el pacto antiguo quedó obsoleto, quedó en el pasado, quedó defectuoso, porque el sacrificio de Cristo es superior y es perfecto. El sacrificio y el sacerdocio de Cristo es superior. Ahora, ¿por qué hablamos nosotros de que el segundo pacto es mejor? Porque el segundo pacto tiene que ver con Cristo. El segundo y el mejor pacto tiene que ver con el mediador, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es perfecto, es superior, es inmortal, es Dios. Él vino a esta tierra, como dijimos durante todo este comentario, a morir una vez y para siempre. Su sacrificio es suficiente para nosotros. Cristo Jesús no necesita Él de poder hacer una y otra vez sacrificio. No, Él ya hizo una vez y para siempre. Por eso es que el nuevo pacto es considerado el mejor pacto. Porque el sacerdote de este pacto nuevo es Cristo Jesús. Uno que es inmortal, uno que es Dios con nosotros. Uno que vino a morir una vez y para siempre por nuestros pecados. Ya no necesita estar haciendo varios sacrificios porque Cristo ya murió.
Ya derramó su sangre para nosotros y con eso Él nos da la oportunidad de vivir para siempre. Él ahora mismo está ministrando en el santuario celestial. Él, nuestro sumo sacerdote, el que no necesita de pedir perdón por sus pecados, porque Él no cometió ningún pecado. Él fue perfecto cuando estuvo en esta tierra y ahora Él reina. Él tiene su trono de gloria, Él tiene su gobierno eterno y Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador. Él es el puente que permite que usted y yo podamos tener acceso al Padre. Por eso es que decimos que hay un mejor pacto, porque ya no hay un pacto de rituales, ya no hay un pacto de animalitos, de sangre que representaban. Todo eso era una enseñanza para mostrarnos que lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Ahora, todo eso del sistema sacrificial, de los ritos, ya se cumplió en Cristo Jesús. Y con Cristo ahora tenemos nosotros la certeza de que vamos a ser salvos si confiamos en sus méritos de Él. Al entender de que Cristo Jesús es nuestro Rey y defensor, al entender que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, no hay nada que temer. Es el tiempo de vivir confiados en Cristo. Es el tiempo de vivir siendo fieles a Cristo. Es el momento para aferrarnos más y más a Cristo. Estamos así de poquitito de entrar a la Canaán celestial. Estamos en la frontera ahora mismo, a punto de poder ingresar a la Canaán celestial. No te vayas a quedar. Te invito a que cada día puedas depositar tu vida en las manos de Dios. Puedas dejar tu corazón en los brazos de Él para que Cristo te ayude a llegar a aquella Canaán celestial. No tengas miedo de los ataques del enemigo. Más bien confía en Cristo Jesús. Aférrate a Cristo como Pablo pidió. Sigue el consejo de Pablo. Aférrate a Cristo. Que tu mirada esté puesta en Él y entonces su promesa se cumplirá en tu vida. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo. Señor, gracias te damos porque tenemos un Cristo que es nuestro Rey, nuestro defensor y también es nuestro sumo sacerdote que nos ayuda a tener acceso al Padre. Permite, Señor, que no perdamos nuestra mirada de Cristo, que podamos obtener la promesa, que podamos un día estar con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, apreciados amigos, de esta forma llegamos al final de esta segunda lección y quiero invitarte a que te suscribas al canal y que puedas compartir con otras personas. Que Dios te bendiga. Chao.